En una mañana que parecía igual a tantas otras en los tribunales de Granada, los pasillos impregnados del aroma habitual a café recién hecho y a resoluciones firmes, algo inédito estaba por suceder. Las paredes, acostumbradas a resonar con los ecos de asuntos cotidianos, parecían anticipar que ese día llegaría un caso que rompería la monotonía, un caso que no solo sacudiría los medios de comunicación, sino que dejaría atónitos a más de uno frente a sus pantallas. El juez Emilio Calatayud, conocido tanto por la claridad pedagógica de sus fallos como por su contundencia sin rodeos, acababa de firmar una sentencia que, en cuestión de horas, se convertiría en el centro del debate nacional y en el motivo de innumerables tertulias. Apenas habían pasado 15 minutos desde que el documento fue estampado con su rúbrica cuando una avalancha de mensajes comenzó a inundar los móviles de toda España. Los titulares no tardaron en estallar en redes sociales y grupos de WhatsApp. ¿Habéis visto lo que ha dicho el juez? Basta ya, mamá. Victoria judicial para Rocío Flores, alerta policial, y demás etiquetas como almohadilla justicia para Rocío Flores, almohadilla Calatayud no perdona o almohadilla basta ya mamás, se disparaban rápidamente en las tendencias de Twitter. Para comprender la magnitud del revuelo, era necesario regresar varios años atrás. España entera fue testigo de un fenómeno televisivo sin precedentes con la emisión de Rocío, Contar la verdad para seguir viva, un documental que no solo narraba, sino que desataba una tormenta emocional y mediática. Rocío Carrasco, hija de la icónica Rocío Jurado, abría el baúl de sus traumas y acusaba directamente a Antonio David Flores como el causante de su sufrimiento. Ese relato fragmentó a la sociedad en dos bandos enfrentados, el Team Carrasco y el Team Flores, como si fuera un campeonato de emociones a nivel nacional. Pero en ese tsunami de historias, emociones y revueltas, hubo una que no se mantuvo al margen. Rocío Flores, la hija de Rocío Carrasco. Ella no fue una simple espectadora comiendo palomitas frente a la pantalla. Lo que recibió fue una fuerte oleada de reproches indirectos, insinuaciones dolorosas, silencios que gritaban y acusaciones veladas que la envolvieron en una atmósfera emocional casi asfixiante. La relación entre madre e hija, rota desde hacía años, acabó de resquebrajarse por completo. Las redes sociales ardían cada vez que Rocío Flores aparecía en un plató, lloraba o hablaba de una posible reconciliación o de un anhelado ¿quieres llamarme? Mientras tanto, Rocío Carrasco continuaba con sus colaboraciones, con su serie documental y con una firme decisión de no responder a las llamadas, sin importar qué alineación planetaria tuviera lugar o si Mercurio estuviera en retroceso. Fue entonces cuando la justicia, o más bien Calatayud, entró en escena. Rocío Carrasco había presentado una denuncia que para muchos olía más a estrategia mediática que a hechos concretos, alegando un supuesto daño moral y difamación que, con un buen abogado y varias tazas de café, podría haber sido simplemente un trámite formal. Pero el juez Calatayud no desayuna con guiones televisivos. Él se nutre del Código Civil. Tras examinar meticulosamente pruebas, documentos, testimonios y una cantidad abrumadora de titulares sensacionalistas, el magistrado mostró su hartazgo. Su sentencia fue un golpe directo al núcleo del drama. La parte demandante había utilizado los medios no para defenderse, sino para construir un relato sustentado más en emociones que en hechos verificables. La resolución no se quedó ahí, identificó un patrón de conducta basado en la exposición pública interesada de asuntos privados que había tenido como consecuencia el menoscabo de la imagen y el bienestar emocional de la parte demandada. Cuando el fallo fue publicado, Rocío Flores no derramó lágrimas, saltó de alivio. La sentencia no solo desestimaba la denuncia de Rocío Carrasco, sino que reconocía con toda solemnidad judicial que la hija había sido objeto de un linchamiento mediático injusto. Dicho de otro modo, el juez venía a decir que ya estaba bien de cargar con toda la culpa a la joven, quien, como cualquier persona de 20 años, había cometido errores y dicho cosas desafortunadas, pero que nada justificaba la constante exposición negativa ni el castigo público que había recibido. Los programas que hasta entonces habían vitoreado el relato de Rocío Carrasco quedaron en silencio, como si el café de sobremesa se enfriara con la entrada de la publicidad. Algunos colaboradores comenzaron a retroceder en sus opiniones, mientras otros vieron en la sentencia una mina de oro para seguir alimentando la polémica. Por primera vez en mucho tiempo, Rocío Flores pudo mostrarse en público sonriendo, sin temor a ser tildada de manipuladora, niña consentida o víctima fingida. Ahora ostentaba un nuevo título, la joven respaldada por el juez. Como suele ocurrir en este país tan polarizado, las reacciones no se hicieron esperar. Los seguidores de Carrasco denunciaron una supuesta injusticia patriarcal, acusaron a Calatayud de no comprender el sufrimiento femenino y calificaron el fallo como parte de un sistema opresor. Por otro lado, los partidarios de Flores celebraron la decisión judicial y pidieron que el magistrado se postulara como presidente del Club de Fans de la Sensatez.
En medio de este torbellino, el silencio de los protagonistas habló por sí mismo. Rocío Carrasco, al menos hasta el momento, no había hecho declaraciones públicas, probablemente porque su equipo legal aún buscaba un ángulo adecuado o porque ella misma no encontraba la manera de expresar una postura que no sonara a reacción. Los colaboradores televisivos experimentaron un momento incómodo. Muchos de los que habían defendido el relato materno con fervor comenzaron a matizar sus palabras y a expresarse en condicional, si esto es cierto, si la justicia confirma lo que parece, mostrando las dudas que ahora teñían sus opiniones. Mientras gran parte de España disfrutaba de la tarde, unos en reposiciones televisivas y otros en la playa, Rocío Flores decidió compartir una imagen en Instagram que, sin palabras, transmitía mucho. Caminaba por un sendero de montaña, con el sol a sus espaldas, mientras sonaba Color Esperanza de Diego Torres. La joven parecía haber pasado de no me llaman a me absuelven. Más allá del espectáculo mediático y de los memes fáciles, este caso dejó una enseñanza valiosa. No todo vale. Exponer a un hijo en televisión, incluso bajo la justificación de contar la verdad, puede traer consecuencias reales y dolorosas. El sufrimiento no justifica el uso indiscriminado de la exposición pública, y la justicia, cuando decide hablar, lo hace con claridad y firmeza. No faltan voces que anuncian que esto no es el punto final, que vendrán apelaciones, que la historia entre madre e hija tiene todavía capítulos por escribir. Pero hoy, por primera vez en mucho tiempo, Rocío Flores no tiene que justificarse, no es la que llora en los platós ni la que suplica una llamada. Según la justicia, es una víctima colateral de un relato con demasiados focos y pocas pruebas. Aunque la sentencia no arregle años de distancia, silencios ni navidades rotas, al menos representa un punto de inflexión. Un basta ya con toga, que pone orden en medio del ruido. Mientras tanto, en los pasillos de las televisiones se preparan nuevas mesas de debate. Preguntas como ¿debería Rocío Carrasco pedir perdón? ¿Cuál será el siguiente paso? Flotan en el aire. Y es que, en España, antes de cambiar de canal, la audiencia quiere ver el próximo giro. Sin embargo, lo que ahora prevalece es una sentencia firme, una hija reivindicada y una historia que por fin parece dirigirse hacia el cierre que siempre debió tener. En los juzgados, no en la televisión. Allí, el silencio pesa más que 1000 tertulias, porque la tele sabe que a veces un buen silencio en el momento justo vale oro, es la pausa dramática perfecta. Lo que parece un simple SHH de abuela para que no hagas ruido, en realidad esconde un entramado de análisis, estrategias y reuniones tensas, con café frío y miradas interrogantes de ¿qué hacemos ahora? Los departamentos de prensa de ambos bandos están en alerta máxima. Por un lado, el equipo de Rocío Flores ha aprovechado la sentencia para pulir su discurso, enviando comunicados breves pero firmes, dejando claro que el camino judicial ha hablado y que la joven tiene derecho a vivir sin ataques continuos. Este mensaje mezcla firmeza y prudencia, porque en asuntos así, como en los reality shows, la audiencia castiga el exceso de emoción y, sobre todo, el drama artificial. Mientras tanto, el entorno de Rocío Carrasco ha optado por un silencio calculado, evitando declaraciones que puedan parecer reacciones impulsivas, evaluando cuidadosamente cada paso para no alimentar a los que ya celebran su derrota. La prensa rosa, que vive del escándalo, se frota las manos organizando sus editoriales. Madre e hija en guerra sin fin, una batalla por la verdad y la justicia, los silencios que hablan más que 1000 palabras. Pero el juez Calatayud, fiel a su estilo, ha demostrado que su papel no es alimentar el show, sino cortar con la radicalización y con la manipulación de la justicia a través de los medios. Su frase final en la sentencia es una llamada a la responsabilidad. Que no se convierta la verdad en un circo y la justicia en un espectáculo. Así, la historia de Rocío Carrasco y Rocío Flores vuelve a situar en primer plano un dilema social de gran envergadura. El límite entre la libertad de expresión y el derecho a la intimidad. Entre el dolor personal y la exposición pública. Entre lo que se muestra en pantalla y lo que se oculta tras las puertas cerradas. Y mientras cada uno elige a qué lado alinearse, una cosa es segura. El juez Calatayud ha enviado un mensaje que traspasa la arena judicial para instalarse en el debate público. El mensaje de que, cuando el show termina, queda la justicia, que debe ser justa, firme y respetuosa con todas las partes. Es fundamental cuestionarse dónde se traza la línea entre defender con firmeza a un cliente y utilizar un conflicto personal como medio para atraer atención mediática o ejercer presión. En este sentido, el juez Calatayud no solo ha establecido límites claros desde el punto de vista jurídico, sino que también ha lanzado una crítica indirecta hacia quienes convierten los tribunales en escenarios para el espectáculo. Con su toga y voz mesurada, ha recordado que la justicia no debe funcionar como un programa televisivo de máxima audiencia.
Detrás de cada expediente judicial hay personas reales, no simples personajes de un drama, y es precisamente la ley la que debe salvaguardar su dignidad y no explotarla para alimentar controversias. Este caso ha dejado al descubierto la urgente necesidad de fortalecer la educación mediática y emocional, no solo para quienes protagonizan estas disputas, sino también para los periodistas que informan sobre ellas, para el público que consume esas noticias y, muy especialmente, para las familias que pueden sentirse reflejadas en esas historias. Comprender las verdaderas consecuencias que trae consigo la sobreexposición puede ser el primer paso para impedir que más casos terminen convertidos en telenovelas con desenlaces tristes y desgarradores. En medio de toda esta compleja trama, emerge un elemento humano inevitable: la esperanza. La esperanza de que en algún momento las conversaciones que hoy se ventilan en público puedan realizarse en la intimidad, alejadas del ojo inquisidor de las cámaras y micrófonos. La esperanza de que, pese al daño ocasionado, madre e hija puedan encontrar un camino hacia el entendimiento, o al menos, hacia una paz que calme el tormento. Y la esperanza, también, de que la justicia, cuando actúa con prudencia y sensatez, pueda contribuir a que ese proceso de reconciliación se dé de manera auténtica. No debemos olvidar que las historias familiares no se concluyen en un tribunal ni en un plató de televisión. Se escriben día tras día con esfuerzo, con tropiezos y, sobre todo, con mucho corazón. Ese es el capítulo más crucial, uno que aún permanece abierto y que requiere tiempo, paciencia y voluntad para ser narrado. Porque, aunque las cámaras y las sentencias puedan empeñarse en retratar a las familias como figuras estáticas atrapadas en un drama público, en realidad, estas son como ríos que cambian, fluyen y necesitan espacios para recomponerse. No se trata de un guión cerrado ni de un desenlace definitivo, sino de un proceso continuo, incierto, que no siempre termina con el final feliz al estilo televisivo. En este contexto, la labor de los abogados se revela nuevamente como algo esencial, pero va más allá de la mera defensa legal. No es extraño que, en casos tan delicados, estos profesionales también se conviertan en mediadores emocionales. Aunque su función principal es proteger los intereses de sus clientes, a menudo terminan desempeñando un papel parecido al de consejeros que intentan controlar la tempestad mediática que rodea a estos conflictos. Porque cuando las declaraciones salen del ámbito judicial para inundar portadas y redes sociales, la frontera entre justicia y espectáculo se vuelve muy tenue, y un paso en falso puede alimentar aún más la polémica. Por ello, dentro de la pugna judicial, la cautela es la mejor aliada para ambas partes. No se trata de silenciarse, sino de escoger cuidadosamente qué, cómo y cuándo comunicar. Cualquier palabra fuera de lugar puede convertirse en munición para el adversario o en combustible para la maquinaria mediática. En este terreno, el silencio muchas veces resulta ser la defensa más sólida, aunque en ocasiones duela más que cualquier discurso apasionado. El papel que juegan los periodistas y presentadores en estas historias es también digno de reflexión. Muchos profesionales son conscientes del impacto real que sus palabras pueden tener y, aunque la presión para captar audiencia es fuerte, intentan equilibrar su trabajo con un sentido de responsabilidad. No es una tarea sencilla. Deben lidiar con la demanda constante del público que exige detalles y exclusivas, sin dejar de respetar la ética profesional y la privacidad de los involucrados. Este escenario plantea un debate recurrente sobre los límites de la información y la ética periodística. ¿Hasta qué punto es legítimo indagar en la vida privada de personas, especialmente cuando el conflicto tiene raíces familiares y delicadas? Las respuestas son complejas y dependen del contexto, de la manera en que se exponga la información y, por encima de todo, del respeto con que se trate a los protagonistas. Las redes sociales, en este entramado, actúan con doble filo. Por un lado, amplifican la información y las opiniones, muchas veces con falta de rigor o con un exceso de carga emocional. Por otro, brindan un espacio para que las voces menos escuchadas puedan expresarse y defenderse. En el caso de Rocío Flores, por ejemplo, estas plataformas digitales han servido tanto como un canal para exponer su versión de los hechos, como un foco de críticas y ataques. Este fenómeno pone en evidencia la complejidad de vivir en una era donde la frontera entre lo público y lo privado se diluye y donde cada palabra puede tener repercusiones inmediatas y virales. En consecuencia, la gestión emocional y la protección de la salud mental se vuelven imperativas, no solo para los implicados, sino también para cualquier usuario que navegue en ese océano de información constante. Más allá de lo legal, la resolución del juez Calatayud tiene una dimensión social muy importante. Refleja una sociedad que comienza a cuestionar la cultura de la sobreexposición y la idea de que todo puede y debe ser dicho sin filtro alguno. Esta cultura, aunque popular, tiene un precio tangible en la vida de las personas. La justicia actúa como un corrector, marcando límites para preservar la dignidad y el respeto, recordándonos que la protección del individuo debe prevalecer incluso en los espacios públicos.
De ahí la importancia de la educación emocional, tanto en las escuelas como en los hogares. Fomentar valores como la empatía, el respeto y una comunicación saludable es fundamental para evitar que los conflictos se desborden y terminen convirtiéndose en crisis públicas. La experiencia vivida por estas dos generaciones, madre e hija, puede servir como un valioso ejemplo para aprender a manejar las diferencias y las heridas personales sin caer en enfrentamientos públicos que solo exacerban la tensión. Al mismo tiempo, el público debe reflexionar sobre su papel en este relato. De ser meros espectadores pasivos, pueden transformarse en consumidores más críticos y conscientes. Es necesario cuestionar lo que se consume, exigir respeto y ética, y reconocer que detrás de cada noticia hay personas con sentimientos, historias y vulnerabilidades complejas. Esta mirada humana es vital para romper con la dinámica del espectáculo y propiciar un entorno mediático más sano. Por supuesto, nada de esto elimina la realidad del conflicto ni las heridas acumuladas a lo largo del tiempo, pero sí abre la puerta a nuevas formas de enfrentar y resolver estos problemas, lejos del ruido y la tensión que solo perjudican a todos los involucrados. No podemos olvidar el impacto que estas situaciones tienen en aquellos que observan desde fuera pero que se ven reflejados. Muchas familias que atraviesan conflictos similares, aunque sin la exposición mediática, pueden encontrar en esta historia una advertencia sobre los riesgos de la sobreexposición y una esperanza para buscar soluciones más privadas y saludables. En definitiva, la sentencia no solo representa un fallo judicial, sino que actúa como un espejo donde se reflejan los desafíos de una sociedad saturada de información y emociones a flor de piel. Este espejo invita a mirar con mayor cuidado y a actuar con más humanidad. Mientras ese capítulo todavía está por escribirse, queda claro que la última palabra no la tiene ni la audiencia ni los medios, sino la voluntad de quienes están dispuestos a buscar la paz más allá del ruido y las cámaras. Al final, en cualquier historia, el triunfo real es encontrar la forma de sanar. Sanar no es una tarea sencilla ni inmediata. Es un proceso lento y a menudo doloroso que implica aceptar heridas, reconocer errores y, sobre todo, abrir espacios de diálogo que hasta ahora han permanecido cerrados o clausurados por la carga de resentimiento y tensión. En este sentido, la decisión del juez Calatayud no solo marca un punto legal, sino que también ofrece un respiro y una oportunidad para replantear cómo se ha gestionado un conflicto que ha sido explotado mucho más allá de lo personal y familiar. Uno de los aspectos más evidentes en este caso es la influencia del entorno, no solo el familiar, que constituye el núcleo del problema, sino también el mediático y social. La presión constante de la opinión pública, la mirada implacable de las cámaras y la avalancha de juicios en las redes sociales han generado un ambiente tóxico donde las emociones se exacerban y las decisiones se toman bajo el estrés de estar siempre en el foco del huracán. Esto no implica que los medios y las plataformas digitales sean enemigos. Al contrario, son herramientas poderosas que pueden visibilizar problemas, apoyar causas justas y dar voz a quienes han sido silenciados. Sin embargo, como todo poder, requieren responsabilidad y autocontrol. Esa es precisamente la enseñanza que la sentencia quiere destacar. Existe una línea que separa el derecho a informar y el respeto a la dignidad humana. El proceso judicial que ha tenido lugar en este caso ha puesto de manifiesto, de manera clara y contundente, lo complejo que resulta intentar desenredar las verdades que se esconden en el seno de las familias cuando éstas están marcadas por una maraña densa de emociones profundas, intereses encontrados y heridas que, en muchas ocasiones, han permanecido abiertas durante años. La dificultad no solo reside en la naturaleza misma de los hechos que se presentan ante los tribunales, sino en la intrínseca subjetividad que acompaña a cada uno de ellos, pues se trata de realidades que van más allá de lo puramente legal y que implican percepciones personales, recuerdos fragmentados y a menudo contradictorios, que complican aún más el trabajo de quienes deben evaluarlos. No es sencillo ni para los jueces, quienes deben mantener la imparcialidad y la objetividad en medio de este torbellino emocional, ni para las partes involucradas, que suelen estar sumergidas en un mar de sentimientos encontrados, resentimientos y esperanzas frustradas. En este contexto, la sentencia que se ha emitido no debe interpretarse únicamente como una simple victoria o derrota de una de las partes, sino más bien como un esfuerzo por preservar, dentro de un escenario donde las pasiones y emociones suelen desbordarse sin control, un mínimo de respeto, contención y humanidad que permita evitar un mayor daño y desgaste para todos los implicados. Este tipo de procesos judiciales familiares revelan con crudeza la fragilidad y la complejidad de las relaciones humanas, donde las líneas que separan la verdad objetiva y la verdad subjetiva se diluyen, generando zonas grises que desafían la claridad que se espera en el ámbito jurídico. Evaluar hechos que no son solo actos o sucesos aislados, sino que están cargados de significado personal, familiar y social, requiere una sensibilidad especial y un equilibrio que no siempre es fácil alcanzar.
Por ello, las decisiones que se toman en estos casos tienen un valor simbólico mucho más allá de lo estrictamente legal, pues reflejan también un intento de contener el conflicto y evitar que las heridas emocionales se profundicen aún más, ofreciendo un espacio para la reconstrucción y la reflexión. Al mismo tiempo, resulta fundamental que todos los actores involucrados en este tipo de situaciones, desde los abogados que defienden a sus clientes, pasando por los periodistas que informan y analizan los hechos, hasta el público que sigue con atención cada nuevo episodio, se detengan a considerar el verdadero impacto que tienen sus palabras, acciones y decisiones. En una era donde la información circula a una velocidad vertiginosa, casi instantánea, y donde las emociones pueden propagarse con la misma rapidez a través de un simple comentario o publicación en redes sociales, la prudencia se convierte en un valor absolutamente indispensable. No se trata únicamente de un ejercicio de cautela, sino de una responsabilidad colectiva para construir una sociedad que sea capaz de actuar con mayor empatía, respeto y comprensión hacia los demás, especialmente cuando se trata de temas tan delicados como los conflictos familiares. La reflexión pausada y consciente puede contribuir a que la comunicación sea menos dañina y más constructiva, evitando la exacerbación de tensiones que solo llevan a la polarización y al desgaste emocional. Por tanto, este caso no debe limitarse a la lectura superficial de una disputa familiar expuesta en los medios de comunicación, sino que debe ser entendido como un reflejo mucho más profundo de las tensiones que existen hoy en día entre conceptos como la privacidad individual, el derecho a la justicia y la sed de espectáculo que a menudo impera en la sociedad contemporánea. La interacción entre estos tres elementos genera un caldo de cultivo complejo, donde las fronteras se vuelven difusas y es necesario repensar de forma crítica la manera en que nos relacionamos con la información que consumimos y compartimos, así como con las personas que protagonizan estas historias. La justicia, a través de sus sentencias, tiene la capacidad de establecer límites claros para proteger derechos fundamentales, pero el verdadero cambio en la sociedad solo podrá materializarse si cada uno de nosotros asume la responsabilidad que le corresponde, actuando con humanidad, respeto y consideración hacia la dignidad de los demás. De no ser así, corremos el riesgo de permanecer como simples espectadores pasivos de dramas públicos que no solo causan un daño profundo y duradero a los protagonistas involucrados, sino que también terminan por empobrecer la calidad del debate público, erosionar la convivencia social y fomentar una cultura de confrontación y desconfianza que resulta dañina para toda la comunidad. En definitiva, la lección que nos deja este caso va mucho más allá de las páginas de un expediente judicial o de las noticias en los medios. Es una llamada urgente a replantear nuestra actitud hacia la información, la justicia y las relaciones humanas, a fin de construir un entorno social más justo, empático y humano, donde las heridas puedan sanar y las diferencias resolverse con respeto y diálogo.